buenas noches tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos al universo de Madcast hoy viernes. Bienvenidos a este maravilloso podcast. Estrenando hoy. El problema no es de flecha, sino de indio. Sean todos ustedes bienvenidos a este concepto nuevo de programa. Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Rafael Duque, que hoy nos va a acompañar en todas estas delicias de temas. No sabemos si él es el indio o la flecha. Pero aquí está el indio. Doctor Rafael, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? Vale, muy buenas noches, ¿cómo estás, Nacho? Pues muy emocionado por comenzar este nuevo podcast que vamos a hacer, que se llama El problema no es de flecha, sino de indio. Sí, señor, donde nos vas a enseñar a meterla, digo, a vivir la a lanzarla, a lanzarla, eso es. Yeah. A lanzarla y a insertarla. A insertarla. Sí, la verdad es que va a ser un programa bastante diferente a lo que venimos manejando. La idea de esto es como ayudar a las personas, sobre todo a aquellos hombres, digo yo, buenos, tiernos, amables, queridos, que por una u otra razón han tenido dificultades en las lides del amor. Los pelotudos. Entonces, sí, se puede decir que a todos, precisamente por eso es que el problema no es de flecha, sino de indio. Sí. Todos creemos que es algo que nos pasa, pero nos pasa absolutamente a todos. La verdad creo que los hombres somos unas bolas, sobre todo para seducir y conquistar a las mujeres. Ok, entonces este contenido lo vamos a dedicar únicamente a hombres o también a las mujeres les va a caer. Alguna que tendrá, alguna tendrá flecha que... por ahí, ¿no? Digo, no sé. Actualmente hay muchas, hay muchos que tienen flecha. Y también, bueno, lo mejor de los dos mundos, de un mundo y de otro mundo. Actualmente sí vamos a encontrar no sé si es que eso está muy confundido hoy en día y todo ese tema de la percepción y todo eso, pero bueno, no entremos mucho. Aquí somos clásicos, ¿sí? Vanguardia, vieja guardia. Vieja guardia, sí. Aquí a duras penas podemos con el cuentito entre hombres y mujeres. Entonces vamos a comenzar por ahí. Después vemos a ver qué otros agujeros o de qué otras cosas hablamos, pero ese complicado porque si no más entre hombres y mujeres y no podemos, ¿no? ¿Sí? Sí, es verdad, es bastante complejo, es que somos dos mundos completamente diferentes y por eso vinimos a este mundo, sobre todo los hombres, a sufrir. A eso vinimos, a sufrir en las lides del amor. Somos incomprendidos y vamos a sufrir de una u otra forma. Y todo es porque el problema no es de flecha, sino es del indio. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ni de cómo seducir a una mujer, ni nada de esto. Este podcast que vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a arrancar voy a hablar un poquito sobre la sexualidad, ¿sí? Como para que nos pongamos un poquitico de ambiente con los siguientes capítulos que van a venir. La idea de los siguientes capítulos es que yo les voy a contar historias mías e historias de algunos amigos o algunos compañeros en todo lo que tenía que ver con nuestro despertar en las lides del amor y no de la sexualidad. Porque es que desafortunadamente no nacimos... un momentico, porque yo vengo hoy es por las confesiones del sexólogo, no vengo a historia de nada. Sí, claro, nada, para allá vamos. La historia son los lunes, hoy es viernes, hoy hay que confesarse. Sí, pero digamos para hablar de las confesiones del sexólogo nos toca hablar de muchas cosas. Entonces vamos a tratar de que esto sea un poquito más rápido, más ameno, porque hay demasiada información y demasiadas cosas que decir en cuanto a las confesiones de un sexólogo. Entonces, para comenzar, lo primero que tengo que decir es ¿qué es esta vaina de la sexología? Porque mucha gente no tiene ni idea que esto existe. Cada día que uno habla... Pero doctor, disculpe, es que hoy vengo metelón de cuchara de lengua y de flecha también, si se pudiera. Alguna interesada escriba. Pero bueno, yo me imagino que la doctora Gigi Barbosa está por ahí escuchándonos, entonces le mandamos un saludo. Todavía no ha mandado mensaje ni se ha reportado ni nada, pero me imagino que quisiera pensar yo que anda por ahí pendiente, no se supone, o sea, yo me imagino, no ser que esté rebelde y no quiera colaborar.
De pronto está ocupada con una flecha en la mano, no sabemos. De pronto está afilando las puntas de la flecha. Es verdad. Venga, un día esto hablamos del arco, ¿no? Porque ¿con qué se lanza la flecha? Con el arco. Sí, lo que pasa es que el arco es uno, el arco es el hombre y la flecha es la seducción para donde va dirigida. Ay, El problema es quién lanza esa ternura. flecha. Que lo oye el Claro, doctor claro, Rafael. nosotros Ay, somos el arco. la flecha es la Somos el arco, seducción. somos maleables, Yo no, somos maleables. yo pensé que la flecha era otra vaina, no la solución, no la seducción. No, la otra vaina es la diana, La esa donde diana. cae la flecha. Ah, Claro. bueno. La diana es donde cae la flecha, es hacia donde va dirigida. O sea que hay que apuntarle a las dianas primero, que a las Marcelas o que a las Gabrielas. Claro, porque creo que las dianas son el nombre más común aquí en Colombia, por lo menos. Ah, ok, entonces las dianas son las fáciles. Ok, entonces hay que apuntarle a las dianas primero. Es el nombre más común, no son las más fáciles, es el nombre más común. Okay. Todas las mujeres son difíciles, Nacho, todas las mujeres son difíciles. Depende del grosor de la billetera. Ahí está, es que lo difícil es tener ese grosor, exactamente, encontrar el punto G. El punto G de la mujer que está en el fondo de la billetera. En el fondo de la billetera, sí, señor. O sea que la flecha viene siendo la billetera. Porque bueno, pero bueno, ahora entramos en eso. Perdona que lo saqué de contexto. Sigamos con lo de la historia, queridísimo doctor. Bueno, entonces, para hablar es que primero que todo, pues queríamos hablar sobre qué es esta vaina en la sexualidad, qué es lo que hacemos los sexólogos. Nadie tiene ni idea qué es lo que hacemos. Ni tanto porque nos cargamos de todos los problemas y casi siempre, como pasa en todo, siempre nosotros tenemos problemas también de ese tipo, ¿no? En cuanto a la parte en los problemas, todos tenemos problemas. No, nos reímos un poco, sufrimos con los problemas de los demás. Okay, ya. De verdad, créeme que cuando uno ve lo que está sucediendo, uno se empieza a dar cuenta que cada vez las cosas son más complejas y ahí es lo que queremos ayudar y queremos ayudar. Lo que tú me estabas preguntando de que si estos podcasts sean dirigidos a hombres o mujeres, es muy curioso, porque en realidad yo voy a contar historias, sí, allá por allá está abajo el hombre. Él está participando ahí. Le gusta participar, sí. Sí, señora. Así como siempre nos gritan a nosotros. Es que hemos tenido, ¿sabes? Acá en mi casa pasaron unas desgracias esta semana que ni te puedes imaginar. Se nos rompió un tubo del agua y eso entró agua por todos lados. Todas estamos nadando. Caray. Entonces ahí está, yo creo que ya se calla. Yo conocí una pareja que me dijo algo así y al rato tuvieron mellizos. Así fue, claro, era mucha lluvia. Mucha lluvia, sí. Mucha humedad en el ambiente. Bueno, y entonces, ¿qué, doctor? Perdón. Entonces lo que yo quiero contar es que esto que vamos a hablar, que en realidad este nombre del problema no es de flecha sino de indio, es el nombre de un libro que yo escribí. Sí. Lo que pasa es que ese libro no he tenido el valor de sacar, es la verdad. Ahí viene. Porque precisamente como hoy vamos a hablar sobre las confesiones de un sexólogo, es un libro en el cual hay confesiones mías y confesiones de mis amigos más cercanos de cosas que vivimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y cuando éramos adultos. La idea es que más adelante, o sea, el capítulo, pues es para contarles qué es lo que vamos a hacer. Pero la idea es que vamos a leer un párrafo o una pequeña historia del libro en un comienzo y luego vamos a hablar y vamos a discutir sobre más adelante, sobre las cosas que pasaron verdaderamente, cómo se hubiera podido solucionar desde el punto de vista ahora de una persona adulta y no de un adolescente como éramos en ese momento, qué se hubiera podido hacer para mejorar la situación o simplemente para disfrutar el momento y ya dejarlo pasar. Entonces, lo primero que hay que entender es que la sexualidad es muy difícil y nosotros los sexólogos estamos aprendiendo todos los días un poco más. Cada día uno se sorprende de las cosas que ve, de las cosas que escucha y de cómo ha cambiado todo. Siempre criticamos lo que tiene que ver con nuestros padres, como de, oigan, la forma como nos enseñaron estaban completamente como desfasados. No sabíamos ni qué era lo que estaban haciendo. Pero es que en realidad en la época de nuestros padres la sexología no existía. No había quien les enseñara a ellos tampoco. Luego era muy difícil. Yo me acuerdo que, por lo menos yo creo que nadie, 50 años atrás, antes de que apareciera... Espérate un momento porque tenemos doble... Se te chisporrió el doble ahí ya. Vamos con feedback, otra vez. Ay, no sé por qué. No sé. Estábamos lo más de bien y... No, yo no aprendo.
Ahora, Ahora, No, seguimos. espérate, a ver, o sea, Estas son las cosas del en vivo. Como cuando usted está a punto de operar y no le funciona el aparato. no, no, cuando cuando estamos estamos en un en motel y un no hotel y no funciona el funciona el aparato. aparato. Ahí está. O le sale doble el aparato. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Seguimos. Qué raro, pero estábamos bien. Se disparó. Y eso pasa siempre. Ahí creo que ya, a ver. No. Ah, no. ¿Qué tal ahora? Se oye un poquito al fondo todavía. Ahí está reportándose la doctora Barbosa. Dice, buenísima, aquí haciendo de Diana. Dice la doctora Barbosa que apague el sonido del celular. Entonces, ya para eso ya no me oigo. No, porque sale por el computador. Ahí está dando consejos la doctora Barbosa. Así que haga caso, hombre. ¿No me oyes o no me oyes tampoco? Ahora sí. Ok, yo creo que fue que se activó, es que tengo problemas con el celular también. Bueno, eso pasa también a veces. También a veces se nos activa la pareja sin querer. Nos activamos nosotros sin tener pareja. Pero sí. ese es más problemático, sí, señor. Bueno, entonces veníamos en todo este cuento prosopopéyico de que la sexualidad, ¿qué? No, que es que nuestros padres en realidad no tenían ni idea de eso. O sea, ¿hace cuántos años fue que empezaron a utilizar el preservativo? Yo creo que los abuelos de nosotros no tenían ni idea de eso. No, pero se supone que sí, porque eran tripas de cerdo antes, ¿no? Sí, por eso, pero pues conseguir un cerdo era complicado y fuera de eso, pues no venía en tamaño, les tocaba colocarse lo que fuera y después lavarlos y dejarlos colgados en un tendedero. O sea, era una cosa complicada, ¿no? Imagínese usted pasar y ver una vaina ahí colgando que no sabía qué era y no sabía si era que estaban haciendo chunchullo allá en la casa o chinchulines. No, imagínese que después de que lo lave y lo cuelga lo use para hacer el chorizo casero. Tal cual, no, o que se pusiera más duro de lo normal, o sea, era una vaina muy compleja. Sí. Entonces, claro, toda la sexualidad es muy complicada. Raspa. Sí, por lo menos la educación sexual que yo recibí, yo creo que fue de las mejores. Y en realidad no vine sabiendo absolutamente nada de la parte sexual, sino hasta cuando fui creciendo, que fui entendiendo qué era lo que sucedía. En un comienzo cuando a mí me contaron sobre toda la parte de sexualidad, porque a mí me contó, imagínate, un ginecólogo que era un tío político mío. Es como si yo le explicara ahorita a un muchacho cómo era la parte sexual, pero en realidad la explicación fue muy interesante, pero fue demasiado médica. Entonces yo no tenía ni idea qué era lo que pasaba. Me contaron cómo era que se formaba todo el óvulo, cómo creció un bebé adentro, cómo después de 9 meses aparecía. Pero en realidad nunca jamás supe cómo llegaba esa semillita hasta allá. O sea, nunca me contaron esa parte. Entonces, dentro de los mitos que yo tenía cuando era niño, era que una mujer para que quedara embarazada, quedaba embarazada porque uno dormía con ella. Entonces yo me imaginaba que uno mientras que estaba durmiendo, eh, no sé, le salía a uno la polución, ¿sí? Y salía esa semilla de uno, iba por la cama rebotando, pasaba por entre la ropa interior de la niña, de la mujer, de quien fuera, y quedaba embarazada. Y que tal vez era por eso que uno siempre cuando iba creciendo, los papás lo sacaban del cuarto y lo mandaban a dormir solo. ¿Sí? Pues para no ir a embarazar uno a la mamá, o sea, imagínense las barbaridades que uno tenía en la cabeza, Bueno, porque casi, nadie le ¿no? explicaba a uno cómo era eso. Casi, No, casi. pues no, era para tratar ellos de poder reanimar o revivir su vida sexual, porque pues con un hijo ahí metido entre la cama era como complejo. Entonces, claro, eso era la cosa más difícil que había. Y entender que era eso fue completamente complicado, o sea, de verdad. Las pendejadas que uno tenía en la cabeza eran horribles. Como la primera vez que uno fue a utilizar un preservativo, uno no tenía ni idea ni cómo se destapaba, ¿sí? Y si lo arrancaba uno con los dientes, si lo abría, si se ponía con una mano, con dos manos. Y pues la verdad las explicaciones que después iba encontrando uno cuando alguien definitivamente le iba a enseñar,
pues traían un pepino, que es una vaina gigantesca, y lo empezaban a poner y lo único que hacían a uno es decir, bueno, miércoles, y me toca tener ese tamaño para que me pueda caber, o sea, uno, era una vaina muy berraca. Es más, hasta para comprar un preservativo era una locura. ¿Quién iba a asomarse allá? ¿Quién iba a hacer ese tipo de cosas? Eh, y son cosas muy curiosas porque la gente piensa que los sexólogos tenemos las respuestas a todo y no es cierto. Es más, esto de la sexología es algo muy nuevo porque antes nadie hablaba de esto, todos era tabú, todos eran mitos. Mira nada más uno de los grandes exponentes que hablamos nosotros que es el doctor Kinsey, que fue el que hizo por primera vez todo un estudio de sexología, que se sentaba frente a frente a hacerle entrevistas a las personas. Ser sexólogo es una vaina supremamente incómodo. Tener uno que hablar de ciertas cosas, qué pose usas, cómo te vas a colocar, qué te hace tener una eyaculación, qué hace que tu pareja se excite. O sea, todo ese tipo de cosas son preguntas muy incómodas que tenemos que hacer en las consultas y que muchas personas no las saben tomar a bien. Actualmente, digamos que yo he visto muchas pacientes, sobre todo últimamente, he visto muchas pacientes en las cuales hago ese tipo de preguntas y pues como que me miran raro a pesar de que soy ginecólogo. Entonces yo digo, no, espérate, es que yo soy sexólogo y necesito preguntarte esto para saber si vamos a hacer esto o vamos a hacer esto otro, porque no sé exactamente cómo lo podemos cuadrar. Sí. Que no sé si me fui, no sé qué fue lo que pasó. No, yo no, yo ahí estás. Ah, bueno, es que por algún motivo como que se dejó de ver. Yo no sé, me dejé de ver yo. No, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, bueno. Entonces es muy complicado saber este tipo de cosas. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasó con 15? Y en realidad, ¿por qué él empezó a investigar eso? Porque el man se casó y cuando iba a tener relaciones sexuales no lo podía meter. ¿Por qué? Porque la esposa tenía un himen que era imperforado. Entonces el man decía, bueno, ¿qué pasó? Es que no le he quitado los calzones, ¿qué es lo que sucede? Y cuando fue donde el médico, mucha gente ni siquiera sabía qué era lo que sucedía. Hasta que por fin el que le quitó la virginidad fue el médico, obviamente algo médico, ¿no? Le hizo una incisión en el himen para que pudiera tener relaciones sexuales. Y ahí fue donde él dijo, miércoles, nadie sabe de esto. Y fue cuando le picó el bichito, porque él ni siquiera era médico, de cómo hacer para mejorar la vida sexual de los demás. Y ahí fue donde se empezó a inventar los cursos sobre matrimonio y ese tipo de cosas. Pero hay definitivamente una revolución y la parte sexual tal vez tuvo que ver mucho con todo lo que viene con la revolución sexual, con la aparición de la píldora, ¿sí? Que por primera vez había un método que hacía que las mujeres pudieran tener una vida sexual sin quedar embarazadas. O sea, la parte de la sexualidad y todo lo que viene con eso tiene definitivamente en la mira de las mujeres. Porque las mujeres son aquellas que son las dueñas del placer. Son las que saben qué hacer y qué sentir y cómo no sentir. Así, por ejemplo, la primera persona que hizo como las primeras vainas fue Freud. Freud decía que las mujeres, que el clítoris en realidad era una forma inmadura de placer, porque tenían el concepto que el placer era algo más reproductivo y que no se podía generar así solo. Es por eso que si él dijera esa vaina ahorita, saldría todas las feministas del mundo a acabar con él. Pero eran épocas en las cuales no se conocía exactamente qué era lo que pasaba. Y mira que las mujeres les colocaron su órgano de placer ahí, cerquitica, ahí, a la entradita. Nada más una mujer colocándose el pantalón puede tener 2 o 3 orgasmos, depende de qué tan apretado se ponga en ese jean. En los hombres es mucho más complicado, en cuanto a que nuestra zona de placer está en un sitio más escondido, porque no creo que Dios haya querido ponernos el sitio tan cercano, sino que tuviéramos que buscarlo y saber dónde está. Algunos no lo llegaremos a encontrar nunca, pero hay unos que sí ya lo han encontrado y están disfrutando de una u otra forma afortunados que lograron pasar ese mito, ese tabú para poder dar un paso más adelante. Bueno, que les vaya bien. Yo no, Sí, yo lo veo complejo, sí, lo veo complejo, sí, lo veo complejo. Puede ser algo un poco incómodo, pero bueno, cada cual es libre de tener su placer, como siempre decimos. Cada persona escoge la manera como quiere llegar a su orgasmo y qué es lo que quieren tener. Pero salir de la ignorancia es una de las cosas que queremos hacer y lo queremos hacer a través de historias, contando pequeñas historias de cómo éramos de adolescentes y qué era lo que sufríamos. Por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo este podcast. Entonces, dentro de las confesiones, es que ser sexólogo es muy difícil. Es muy difícil porque la gente te coloca dentro de un estigma, ¿sí? Está esperando que tú des lo mejor y que uno tiene que saber de toda la parte sexual y no, somos exactamente personas normales, con inseguridades, con defectos, con fallas. Y yo llegaría a pensar, yo llegaría a decir y a estar casi seguro que creo que todas las personas tenemos en sí un trastorno sexual.
y que no lo hemos logrado encontrar o que no lo hemos logrado descubrir. Pero, qué tan sexualmente satisfechos estamos? Es una de las preguntas más difíciles de realizar o de encontrar una respuesta verdadera. Porque creo que todos queremos mentir. Si un amigo le dice, bueno, ¿y usted sexualmente cómo está? Tú dices, no, yo soy un toro. A mí me va súper bien, mi vida sexual es maravillosa, yo nunca he tenido problema. ¿Por qué nos avergüenza decir que tenemos dificultades? Que tenemos, digamos, problemas de erección, que tenemos problemas de orgasmos, que tenemos problemas de cuánto tiempo duramos en la eyaculación. Y pues cada vez las personas han llegado ahí. Cuando tú decías que en este programa estamos chapados a la antigua, yo me quedé No, pensando, como clásicos, un poquito, nomás. bueno, que somos clásicos. Que somos clásicos me quedé pensando en algo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del doctor Kinsey, él cuando hizo las entrevistas se dieron cuenta que las parejas que habían, el porcentaje o la cantidad de tiempo que se demoraba un hombre en eyacular durante una relación sexual era de 3 minutos. Luego en esa época creo que todos los hombres eran eyaculadores precoces. Entonces de pronto a ese clásico es que nos referimos todos, que no somos eyaculadores precoces y no somos simplemente anticuados. Estamos en un mundo nuevo y el mundo nuevo se da precisamente porque ahora lo que se descubrió es que las mujeres necesitan un poquito más de estímulo para llegar a un orgasmo que el que puede requerir un hombre. Entonces de ahí se genera todo lo que tiene que ver con el uso de fantasías, con el uso del famoso, entre comillas, preliminar o juegos previos a lo que tiene que ver con la penetración o con la realización del coito. Entonces, aquí es donde viene todo lo que hemos querido nosotros que la gente explore, que salgan un momentico y digan, bueno, esta es nuestra vida, esto es lo que vamos a hacer, y de aquí en adelante lo que queremos es buscar nuestras fantasías, buscar nuestro placer, buscar dónde está nuestro deseo. Eh, Entender que de pronto esto no hay que tomarlo tan serio. Sé que muchas personas pues tienen dificultad y pues decirle a una persona que no tiene una erección desde hace varios años que tranquilo, que no lo tome de una manera como tan a pecho, porque eso es bastante duro y golpea mucho en el ego. Entonces un hombre dice, no, pues ya no soy hombre, ya no se me para, Dios mío, ven por mí. No creas, yo muchas veces cuando alguien me preguntaba que hasta qué edad quería vivir yo dije hasta el día que se me pare, el día que ya no se me pare ya no tiene sentido mi vida. Y pues uno va a ver y pues sí, pero actualmente creo que hay otras cosas que podemos hacer, creo que hay otras formas de encontrar el placer, creo que hay otras formas de poder satisfacernos y satisfacer a una persona con la cual estemos. Y es precisamente estos espacios, el hablar de sexo, que es, hablemos un poco más de esto, no lo callemos, hablemos de cómo es nuestra vida sexual, hablemos de las cosas, obviamente con el respeto hacia los demás. Si alguien no quiere saber cómo es nuestra vida sexual, pues ir a obligarnos a que la oigan no es lo ideal, pero es como contarles qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, cómo es todo eso, y precisamente este tipo de podcast viene para tratar de que esos vacíos se generen, de que se generen varias preguntas, de que podamos contestar varias cosas, y más adelante vamos a ver a dónde llegamos, a ver si podemos sacar este libro por fin. ¿Sí? Obviamente quiero aclarar que muchas de las historias que hay ahí, la gran mayoría no son mías, sino son de mis amigos. O sea que si alguien cree que eso me pasó a mí, si es una desgracia, muy probablemente sí. Pero si en algún momento nuestro personaje llega a tener algún éxito o algún triunfo, sí tuvo que haber sido de algún amigo. Sí. Es la única forma de vivir esto. Y quisiera que la gente se riera un poco más, o sea, es que estamos ahora demasiado sensibles, no podemos decir nada, cualquier cosa que digamos la gente se ofende. Y no, la sexualidad es para disfrutarla. Y también las cosas que nos pasan a veces son chistosas y son graciosas. ¿Sí? Las primeras veces que vamos a tener relaciones sexuales, como digo yo, la virginidad es una cosa muy mental, muy social. En realidad, somos vírgenes cada vez que conocemos a una persona nueva y queremos hacer una interacción con ella, porque no tenemos ni idea qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Entonces cometemos una mano de burradas que nadie se puede imaginar. Sí, de pronto vamos muy rápido, muy despacio. Y pues, digamos, en las mujeres que nos sirven para dar guías, debemos recordar que las mujeres regularmente se pierden muy fácil, ¿no? Cuando están en la ciudad no tienen ni idea para dónde van. Entonces darnos la guía exacta de qué es lo que debemos tocar es complicado. Como dónde la debemos estimular, como más aquí, más allá, no tan rápido, pero por favor más despacio, o aquí pero no tan directo, es muy difícil. Y todo eso tenemos que aprenderlo y todo eso tenemos que vivir y todo eso tenemos que disfrutarlo. Pero eso hace parte de la experiencia, hace parte de la aventura, hace parte de todo lo que estamos rodeados en este mundo y esperamos que sí. Entonces, dentro de las confesiones que tengo que hacer, primero, todos tenemos un trastorno sexual. Eso ténganlo completamente seguro. Segundo,
Si están buscando que un sexólogo solucione sus problemas, probablemente lo haremos, pero bajo una cierta cuota que hay que pagar ocasionalmente. O sea que si están acercando a nosotros para mejorar sus problemas sexuales, gratis no va a salir, ¿sí? De cero puede ser que no salga todo, del todo bien. De pronto solamente somos muy buenos prácticos, somos buenos teóricos, pero de práctica somos muy malos. Entonces no se dejen confiar. No se confíen en que un sexólogo les va a solucionar su problema sexual en cuanto a la intimidad, ¿no? Si está en consulta, probablemente sí, pero si no, va a ser muy complicado. Otra cosa es que pueden contarnos las historias que quieran. Yo tengo 20.000 historias que en algún momento de pronto me encantaría contarlas. Obviamente no se puede revelar ni cuándo fueron, ni qué fue lo que dijeron, pero hay muchísimas cosas que nos cuentan que a veces nosotros quedamos como, wow, esto no me lo esperaba. Y tratamos de dar la mejor solución basados en las cosas que hemos vivido, pero hay unas historias que definitivamente vale la pena o valdría la pena escucharlo para que nos demos cuenta que no es tan grave de pronto el problema sexual por el cual estamos pasando actualmente y que podemos ser un poquito más felices y soltarnos un poquito más ante la realidad. De pronto experimentar, miramos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuántas fantasías hay que a veces no desarrollamos? Hay fantasías de fantasías. Hay hombres, hay mujeres. Regularmente las fantasías de las mujeres yo pienso que eh, son como más bobas en cuanto a que son muy simples, ¿sí? Supieran las fantasías que uno de hombre tiene, pues las que uno ni siquiera puede contarlas. ¿Sí? Se las contará de pronto al mejor amigo que uno tenga y eso con gran dificultad porque sabe uno que de pronto el amigo que tiene es igual o más pervertido que uno. Pero las fantasías sexuales de los hombres son bien complejas. Sobre todo que queremos llevarlas a cabo. Cuando tenemos una fantasía, queremos llevarlas a cabo. Las mujeres no, las mujeres tienen la fantasía y les ayuda como un mecanismo, un método para mejorar todo lo que tiene que ver su deseo sexual y en muchas ocasiones mejorar su relación sexual cambiando el placer. Pero nosotros los hombres definitivamente tenemos una mano de cosas en la cabeza que nadie se puede imaginar. Y los hombres somos personas sencillas, o sea, somos fáciles de complacer. Un hombre pelea por muy pocas cosas. Un hombre, digamos, discute por sueño, por hambre, por sexo y por dinero. Entonces, si logramos conseguir, no sé, una sugar mami que tenga dinero, que llegue en bola y que nos dé comida un ratico y que después nos deje dormir, podríamos ser felices, no necesitamos nada más. No necesitamos cuáles son los últimos zapatos, ni necesitamos salir a ningún lado, ni que necesitamos que nos arrunchen después de eso. Es más, si nos dejan quieticos está bien y si una vez solicitan el Uber, pues y nos dejen dormir tranquilos, vamos a ser felices. Entonces, hacer feliz a un hombre es muy fácil. Hacer feliz a una mujer es algo más complicado, es algo mucho más complejo. Y tal vez por eso los hombres vinimos a sufrir. Porque las mujeres son tan complejas que no nos quieren ayudar a que nosotros desarrollemos esa parte sexual y seamos felices. Creo que eso es todo lo que vamos a encontrar en estos podcasts que vamos a hacer más adelante. Mi padre es contar historias de mis amigos, las cosas tristes que le pasaron. Y miramos a ver cómo podemos solucionarles la vida. No sé qué consejos les hubiéramos podido dar. A ver si pudieron haber mejorado de una u otra forma todo su carácter y su forma de vida. Bueno, muy bien. Pues no sé si... yo creo que está claro más o menos la postura, ¿no? Jenny nos dice que... bueno, nos están... Podemos contestar preguntas. Adelante, adelante, que para eso estamos. Siempre interrumpimos. Eso es lo bonito del envío, que nos pueden preguntar cosas que podemos contestar. Bueno, estamos pendientes entonces de que nos den alguna evolución. ¿Qué decía Jenny? ¿Qué decía Jenny? Que te quedaste callado. Que somos muy malos y que no le pagamos a los empleados. Razón tiene. Bueno, bien. No sabía que había sindicato también aquí en el chat. Sí, parece que sí. Esta es la cosa. Bueno, entonces, pues no sé, Doc, si tienes alguna anécdota que contar. Bueno, tal vez la primera vez que tuve, digamos, una consulta de sexología que me hizo pensar que definitivamente no sabía dónde estaba parado ni nada, fue cuando era médico general. Era médico general y estaba trabajando en un hospital que quedaba en la miércoles. Mejor dicho, yo tenía que madrugar como 8 horas antes para poder llegar a ese hospital. Queda saliendo de Bogotá, eso es como una población, es que no me acuerdo cómo es que se llama esa vaina. ¿Cómo se llama esa cosa? No hay que pagar peaje, pero casi, o sea, uno llega hasta allá y no tiene ni cómo devolverse después.
Suba, se llamaba esa miércoles. Y entonces, estando allá en Suba, donde yo trabajaba, una vez me llegó una muchacha con unos 19 años y había consultado porque tenía dolor, tenía simplemente dolor después de una relación que había tenido. Y cuando empezó a preguntarme cosas, empezó a preguntarme sobre que se sentía muy extraña porque el novio le había hecho sentir mal, porque le había dicho que ella era muy amplia. Y estamos hablando de una niña que tenía 19 años, con una contextura súper delgada, que no había tenido hijos, que la única pareja sexual que había tenido era el man. Pero entonces ella dentro de su cabeza me hizo una pregunta que yo quedé completamente loco. Y me dijo, ¿será que eso me pasa? Porque es que yo, después de que tuve mi primera relación sexual, que fue con este mismo novio, yo terminé con él y después de que yo terminé con él, pues seguí con más deseo sexual y yo me masturbaba con la pata de un muñeco. Yo no sé si ustedes se acuerdan esos repollos, esos muñecos repollos. Aquí en Colombia fueron muy famosos, creo que todos los niños tuvieron un repollo. Y pues esto que les voy a contar, pues ya, o que les estoy contando, puede hacer recordar cómo eran las patas de los repollos, que era una cosa gigantesca. Y entonces ella decía que si era de pronto por eso que ella había quedado de esa forma. En ese momento yo la verdad no sabía qué contestar y yo quería saber si era el repollo de la versión normal, clásica, o si era el repollo de la versión plus, para saber qué tan grave era el asunto. Pero no sabía cómo contestar. Entonces le dije, no, yo no creo, la verdad. Pues ahí después de que nace un niño sale más grande por ahí y las mujeres no pierden tanto su parte sexual. Pues actualmente, si pudiera contestarle a ella, le contestaría pues que la vagina tiene la capacidad de distenderse precisamente a diferentes tamaños. Entonces, así venga el tino asprilla, esa mujer tiene la capacidad de recibirlo. Puede ser que sea incómodo en cuanto a la longitud o a lo largo de la vagina, pero en cuanto a la apertura, sí va a ser bien, ¿no? Y mucho más si no ha tenido ningún tipo de parto o algo que ha tenido desgarro, algo así, pero las mujeres que tienen desgarro y que de pronto sí pueden quedar con algo de debilidad en el piso pélvico, pues pueden mejorarlo también a través de ejercicios de Kegel, de rehabilitación a través de feedback, de parte electrónica, de lo que tiene que ver también con bolas chinas, o también en algunas ocasiones va a requerir que le hagamos algún tipo de cirugía. Pero en ese momento yo no sabía cómo contestar. Entonces creo que fue la primera vez que dije, oiga, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Más adelante, cuando era ginecólogo, pues encontré fue muchísimas señoras en las consultas de menopausia que hablaban sobre que no tenían ningún tipo de deseo. Y yo debo a decir que yo también llegué a creer en algún momento que definitivamente cuando llegara la menopausia era el fin, ya se acababa. Entonces el consejo mío que yo les decía a los hombres es, si usted se va a conseguir una mujer, o sea, el consejo del abuelo, que es, 1, no te cases. 2, si te vas a casar, cásate después de los 35 años. 3, si te vas a casar con una mujer, cásate con una bonita. Las feas también joden. 4, no te cases. Entonces, el quinto creo que nunca me lo dijo, pero definitivamente eso era una cosa compleja. Entonces, la idea era que uno tuviera una diferencia de edad con la mujer para que cuando a ella le llegara la menopausia, pues no fuera tan grave. Entonces, si yo tengo 40 años y ella tiene 40 años y me uno con ella, en 10 años yo voy a tener 50 y voy a tener todavía una vitalidad porque la andropausia en los hombres llega después de los 65. Quiere decir que la mujer, más o menos el 80% de las mujeres llega a la menopausia a los 51 años. Quiere decir que hay una diferencia de casi 14 años o 15 años, ¿sí? En cuanto a lo que respecta a eso. Entonces, uno debería por lo menos llevarle 15 años a la mujer con la cual va a estar, si estamos vigilando o estamos pendientes de eso que tiene que ver con la andropausia y la menopausia, como para la parte sexual. Sin embargo, eso era lo que pensaba yo antes. Ahora sé que no, que una mujer puede tener una vida sexual completamente activa y que hay muchas mujeres que al contrario, cuando llegan a la menopausia, pues ya pierden el miedo de que van a quedar embarazadas y se venga a ver qué es lo que buscamos. Y como dicen ahí, vaca vieja, pasto fresco, entonces van y se consiguen los pollitos que para el colágeno, que para las arrugas, entonces se echan cremas humanas y toda la cosa y buscan la manera de mejorar su cutis, de mejorar su vida, de mejorar su elasticidad vaginal y vuelven otras a tener 15 otra vez nuevamente como antes lo vivían. Entonces ahora es que uno dice definitivamente la sexualidad ha cambiado y todo el contexto es un contexto social. Entonces tal vez es eso, tal vez es como la experiencia que yo tuve. Ya siendo sexólogo, pues ya tenía unos casos bastante interesantes que uno a veces piensa que no se los va a encontrar, pero son cosas que hablaremos más adelante o tal vez
lo comentaremos un poquito más por encima, pues no queremos ir a contar, como son casos tan especiales, de cosas tan exactas, en muchas ocasiones la persona puede sentirse y decir, "Mire, pero están hablando de mi caso". Pero no lo crean, los casos se repiten una y otra vez, y casi todos son similares. Y estamos aquí, como digo, para ayudar y para estar pendiente de todo lo que la gente quiera y podamos solucionarles. Bueno, muy ¿Se bien, murió Nacho? señor. Yo dije, se murió Nacho. No, para nada, no. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, pues, bueno, un caso bastante interesante. La doctora nos pone ahí en YouTube, nos pone, tiene 5 flechas en cada mano. Hashtag malas copilotos. No sé, imagino que es algo interno ahí entre ustedes. No, la verdad, el chiste no lo cuadro. ¿No? Mala pilota, no sé. No le cuadré el chiste de la autora. Era chévere que nos diera un poquito de contexto, a ver qué tiene en su mente pervertida. Porque créame que la mente de las mujeres también es compleja. Lo que pasa es que las fantasías de ellas siempre son más fregadas, ¿no? Son más fregadas de expresar. Pero yo pienso que también depende mucho del tipo de fantasía, ¿no? Porque uno de hombre como que, vamos a complacer la fantasía que tiene esta mujer, a ver qué quiere. ¿De qué quiere que me disfrace? Sí, ¿a qué amigo del trabajo quiere que traiga? O sea, es complejo. En algunas ocasiones no es tan sencillo y tan fácil como creemos, ¿sí? Y cada uno tiene su fantasía retorcida por ahí, cuadrada, no sabemos. Los hombres necesitamos cumplirlas, pero las mujeres les ayuda muchísimo, no todas quieren cumplirlas, simplemente quieren como tenerlas ahí, a ver si les sirve en algún momento para que les ayude a la parte sexual. Bueno, muy bien. ¿Sí nos dio contexto? ¿Sí nos dio contexto de la copilotez o qué? No sé. Acuérdese que si va como copiloto, uno en realidad no debería tener sexo en un carro. Dice que uno tiene sexo en un carro y lo sala. Eso dice. Y que después se accidenta uno y se estrella y toda la vaina. Y sí puede pasar ahí. Pero yo tuve un carro que estrellé una vez. Cuando era niño. Cuando era tan niño. Pero mi Sí. primer carro lo estrellé contra un volardo. Opa. Y no lo vi. Y no sé por qué. Pero yo dije, tuvo que haber sido por eso. Ese carro quedó como maldito. No sé. Cosas que pasan. Que las mujeres son muy jodidas. Son muy jodidas. Vinieron a este mundo a hacernos sufrir. Pienso yo. Bueno, Doc, no sé si tienes alguna otra historia por ahí que quieras comentarnos, alguna abrebocas del próximo podcast, alguna cosa que venga por ahí cabalgando. Pues no, hay muchas cosas hay muchas historias, pero creo que las historias son más chéveres como que las podamos leer para tener como un orden cronológico. No quisiera como adelantarme. Pero es que hay una historia que sería chévere contarla, pero es que me tiro después. Es como un avance, como que me tiro esa historia y es una de mis historias favoritas. No me sucedió a mí, le sucedió a un amigo. Voy a contarle y de pronto cuando la lea, ya habrán pasado varios capítulos, la gente se olvida de esta historia. Espero que sí. Igual espero que la gente no vea mucho este capítulo para que puedan disfrutar de las demás. Esto le pasó a un amigo mío. Esto le pasó a un amigo mío y le pasó porque fue algo muy chistoso y fue que él tenía una novia y fue a visitar a la casa. ¿Estamos bien de audio? Sí, perfecto. Bueno, listo, es que me salió un letrero aquí todo raro. Entonces él fue a visitar a la casa y en esos momentos la mamá la llamó y ella tuvo que bajar del apartamento donde estaba. Y pues el man de curioso se puso a ver y encontró una bolsa, una bolsa roja que tenía un saco. El saco que tenía era un saco rojo con el escudo de Suiza, o sea, así con la cruz blanca que había ahí. Y entonces el man dijo, esta vaina tan rara. Y entonces en esos días empezó a y se encontró una conversación de la novia que ha tenido. Ahí estamos, ¿no? Ahí está, sí, se te fue por un momento. Sí. Entonces encontró una conversación de ella en el cual estaba hablando con el exnovio. Y el exnovio le dijo que el exnovio vivía en Suiza y le mandó ese saco. Y ella lo que hizo fue meter ese saco, lo escondió para que el man no se diera cuenta. Pues porque él sabía que el exnovio vivía allá. Entonces el man cuando se enteró de eso, pues no podía decirle que él había visto el saco.
y que era lo que tenía. Entonces dijo, no, voy a hacer alguna maldad. Entonces el tipo esperó que toda aquella se saliera y se sacó el saco. Y fue y se compró uno de esos detergentes de Clorox, ¿sí? Y se lo metió ella vivía con una hermana, se lo metió en un balde y le echó esa vaina de todo el Clorox entero pues para volvérselo miércoles. Y así fue, y así lo dejó. Y y ella pues no le dijo nada nunca de ese saco. Ponle tú que como a las 2 semanas, pues el man dijo, bueno, ese saco de haber hecho nada, no me dijeron nada, yo creo que le voy a haber metido la culpa a la hermana de que se le dañó. Y entonces dejó las vainas así, y un día como a las 2 semanas, ella le dijo, oye, ven, vámonos para cine, que no sé qué, y el man dijo, listo, va a recogerlo. Y cuando lo fue a recoger, baja la vieja con el saco rojo, y el man dice, es increíble, o sea, el saco se veía más bonito, más hermoso, más brillante, con los colores más vivos, hasta olía rico. Y entonces el tipo dijo, no, ¿qué se habrá pasado? Se fue para el cine, no lo disfrutó porque todo el tiempo tenía en la cabeza dijo, no, eso fue que se le dañó y el novio le mandó otro saco. Dijo, eso está muy raro. Y cuando la vieja se fue, el man se baja del carro, va al baúl y ahí todavía tenía las vainas del coso que le había echado. Y el man se pone a leer y entonces dice Clorox, ropa color, reaviva los colores, da mayor brillo, deja suave la ropa y con un suave aroma. Luego el man no le dañó el saco, lo que hizo fue que se lo lavó. A ese nivel son cosas de las cosas que nos pasan, más o menos así son las historias que tenemos los hombres de puro sufrimiento. Bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué será lo que le pasa a la gente con el sexo? Porque a mí me parece que de pronto de tanta relevancia le están quitando importancia, ¿no? Creo yo, no sé. Como que todo el mundo anda pensando y le quita lo sabroso, ¿no? Lo especial, digo, lo emocionante, ¿no? Como que se volvió igual que ir a pedir un café, ¿no? ¿Puede ser? No, no, eso siempre ha sido así. El otro día estaba hablando con un amigo que precisamente me decía, no, es que ahora las mujeres de ahora son terribles. Y yo, no, hermano, no, compadre, eso no es así. No, Las mujeres eso, siempre han sido sí, iguales. yo creo lo mismo. Yo creo Toda que la vida han siempre, sido igual. y siempre he creído, siempre, y creo que siempre han tenido más poder de que confiesan tener. Porque ese O el que cuentito, creen tener, porque muchas veces no saben el poder que tiene. El poder sexual de una mujer es una locura. el Y uno poder que por tiene, ¿no? la- Es que a través del sexo a través del sexo ejercen poder. Y tienen a los Claro, hombres pues, hechos unos pendejos todo claro, el tiempo. es que ese es el arma mortal. Nada más tú piensas qué pasaría si, qué sucedería si de repente no hubiera mujeres. ¿Qué pasaría con los hombres? ¿Qué seríamos los hombres sin las mujeres? Un montón de maricas contentos. Pero felices, sí, Sí. seríamos felices, andaríamos por la calle encantados, porque es que hablaríamos de las cosas que nos gustan, hablaríamos de fútbol, no tendríamos que ver la novela, no tendríamos que aguantarnos que nos regañen por ir a orinar, por hacer cosas sencillas de la vida, ¿no? Seríamos felices, andaríamos por la vida sin ningún problema, comeríamos cuando quisiéramos, no tendríamos que preocuparnos si estamos gordos, si estamos flacos, si nos creció barba, si no nos creció, si nos peinamos, si no andaremos por la vida felices. Obviamente Aquí, de la mano pero de la que- mano de otro hombre feliz. Porque Pero tenemos contraataque ahí, dice que ustedes dicen sí. que las mujeres somos malas para dar indicaciones, nos perdemos en la ciudad. Pero es que si una está blanqueando el ojo, es complejo ver al juez. Ya entendí que era lo que estaba hablando la doctora. La doctora estaba hablando precisamente de eso, de que cuando iba de copiloto, si tenía un orgasmo no sabía por dónde era que iba. Ya entendí el cuento. Ok. Ya entendí el cuento. Está Toca bien. traer a la doctora, invitarle una vez a que nos cuente sus historias, que las historias de la doctora siempre son las mejores, que no tiene sufrimientos. Son bien profanas. Sí. Son Sí. difíciles de contar en estos medios. No, pues para eso abrimos este espacio y los viernes para desmadrarnos ahí con el tema. Para vernos locos acá. Para contar la verdad de esta vaina, que la gente sepa que están viviendo engañados, que los hombres no somos sino un subproducto nomás No, somos unas reutilizable. bolas. Nosotros los hombres somos unas bolas, ¿sí? Uno siempre va a ir de macho y decir, no, yo te voy a hacer de esto y de esto. Mentiras. Eso sí que me Ya causa no- risa a mí, ¿no? Ese cuento de los nepes maravillosos y mágicos cuando no tienen nada que hacer. Siempre el que más habla es el que menos hace.
pelotudez es Entonces, esa? pero es que es un mecanismo de defensa. Precisamente cuando los adolescentes se encuentran con eso, ¿no? Que la gente, el que dice, no, es que este man sí ha hecho, este man no ha hecho, y hablan con el man y el tipo, uy, no, sí, es que yo salí con una mujer mayor, con la mamá de un amigo y no sé qué vaina, y es pura carreta, pero es la forma como aprendemos de nuestra sexualidad porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y en muchas ocasiones somos más bien burlados, ¿sí? Las viejas se reúnen a reírse de uno, eso es lo que siempre hacen, a reírse de las pendejadas que hacen, porque las mujeres se cuentan todo, Nacho, así donde su merced no lo cree. Cuando uno habla con un hombre, le dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le fue con esta vieja? Y uno le dice, no, pues chévere, la vieja estuvo chévere. ¿Y cómo, qué tal la cosa? ¿Qué tal ahí sexualmente? Y dice, no, pues estuvo rico, la pasamos bien y ya, y se acabó. Pero las mujeres, joder, puta mano. Empiezan a contar de todo, dicen, no, es que el man llegó, ni siquiera el aliento era espantoso, cuando se bajó los calzones del pene, ni siquiera eso parecía que era una gelatina de pata, hay una vaina toda escurrida, ni se movía, no está circuncidado, parece que el man no se ha depilado, luego entonces esa vaina pareciera como la selva negra, ni siquiera se le veía que era lo que tenía, me tocó ir a buscarlo allá me iba con una motosierra a ver qué era lo que le encontraba el man no, la erección más blandita que el chiras, no lo podía ni siquiera coger yo con una mano porque se me caía de la mano porque se salía, se me escurría entre los dedos. Ya después de que el man logró tener una erección, pues tenía una curva hacia un lado. Entonces, pues ese al lado que está es donde no me estimula, entonces me tocó darme la vuelta para que la comba fuera hacia allá. Y al final que no, eso al final no hizo nada, de verdad, fueron los peores 30 segundos de mi vida. Y fuera de todo, hasta hambre tenía porque no me gastó ni siquiera una gaseosa, me fui con hambre, con sed, y mal comía para la casa. Y uno, creyendo que había pasado de todo, uy, no, qué locura. Esta vieja vino, me tocó, me salió, fue feliz. Mentira, todo es una mentira. Y todo lo cuentan. Entonces la reputación de uno siempre está por debajo. Pero todo lo más lindo, yo creo que es cuando las mujeres le dicen es que tú tienes un pene perfecto. Es ese que me gusta, que me encanta. Porque no me hace daño. Porque no me toca salir caminando al día siguiente como con pañalitis. Es el pene ideal. Porque no me duele. Porque en ocasiones, mientras que lo estamos haciendo, pues puedo pensar en otra cosa distinta, porque como no tengo orgasmos, es el ideal. Más o menos es así, o sea, somos una burla para las mujeres, somos una burla. Y pues está bien que seamos una burla. La vaina es como nos lo tomemos, ¿no? Si obviamente nos pega en la autoestima, pues nos jodimos. Nos jodimos porque ahí estamos fregados. Entonces, lo que yo quiero es que nos riamos un poco de nuestras desgracias. Escoger este espacio. Y por eso el problema no es de Flecha, sino el problema es de Indio. Porque si el indio no aprende, pues el indio va a seguir cometiendo los mismos errores y va a seguir sufriendo toda la vida y se van a seguir burlando de él por siempre. Entonces lo importante es que no nos creamos que somos la berraquera, no lo somos. Y estamos aquí para aprender. Y con la pareja que nos toque aquí en este momento, toca disfrutar lo que llegue. Y si la pasamos bien, pues rico. Y si nos la pasamos mal, pues también hay que aprender de los errores que estamos cometiendo, a ver qué se hace. No, y si le tocó estar solo, pues ni modo. Sí, no, pues que a veces uno está en mal polvo que ni siquiera uno la pasa rico por uno. Entonces uno dice, no, maricas, que ni siquiera me sé tocar yo, no, traigan a alguien que me ayude, tráiganme un partier, a ver si de pronto logramos eso. A ver si de pronto hay un asistente sexual, a ver si me ayuda. El problema es que uno se malacostumbre. Entonces uno dice, pues que yo tengo una mano grande. No, mentira, es que tengo un pipí chiquito. Entonces lo que siento es que la mano que me está tocando es muy grande y la mano de una mujer puede ser más pequeña y no me logra estimular igual. Pero es porque lo tengo pequeño. Entonces es hacernos a la idea y saber que todos tenemos defectos y que si está bien está así y que si es grande pues vamos a tener dificultades. Los hombres que tienen pene grande también son jodidos. O sea, andar uno estorbando y estrellándose con todo, que uno vaya a ir a un orinal y sienta el frío del mármol al frente mientras hace chichi, que obviamente pues que uno se siente, que uno diga no me voy a sentar entonces para no ir a chisguetear todo y se le hunda dentro del agua. O sea, tener un pipí grande también debe ser un complejo, un problema grande. No saber si uno para qué lado se lo coloca, que se le estorbe con la billetera que uno tiene, que los calzoncillos no le queden parejos. Sí, que si uno tiene un calzoncillo con formas, digamos, no sé, de Batman, una ala le quede más grande que la otra, o se le dañe un cacho. No, pero no es un problema. No es tan complicado. Todo es un problema. Todo es un problema, ¿sí? Y tenerlo chiquito también, porque de pronto se ponen los calzoncillos y entonces hasta de pronto uno se gusta porque dice, oye, madre, mire, tengo un pan de 15. Y es que simplemente no se le ven, sino parece que tuviera 3 huevas, ¿no?
Entonces es complejo también eso. O sea, tenerlo grande, tenerlo chiquito siempre va a ser un problema. No tanto, y eso que somos hombres, ¿no? Porque los hombres somos más fáciles de manejar. Las mujeres son más complejas, porque las mujeres nunca están conformes con nada de lo que tienen. Entonces ellas sufren un poco más a su nivel. Pero el nivel de nosotros es un nivel subrogado por la parte sexual. Obviamente, gracias a Dios, las mujeres no saben todas estas inseguridades y todas estas pendejadas que sufrimos nosotros. Y creen que nosotros vamos siempre felices por la vida. Pero la parte sexual siempre nos jode, siempre nos jode, siempre nos va a hacer caer mal, siempre nos va a hacer sentir de una manera incómoda. Y eso es lo que queremos que estos espacios nos ayuden a que hablemos más de sexo y hablemos más relajados, de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras cosas. Esa es la idea de este programa. Bueno, pues muy bien, yo creo que estamos más que claros. Pinta muy bien para el próximo viernes el encuentro con algo refrescante, señor. Sí, mira que de pronto más adelante la gente se anime y nos mande sus historias, las podamos leer también y reírnos un poco de las cosas. Claro. Me parece interesante. Que alguna Diana mande si le clavaron la flecha como 80 Dianas nos van a mandar sí, o alguno que esté buscando una Diana que no haya podido apuntar bien también, ¿no? En todo caso, aquí no van a aprender nada. Aquí no. La idea no es aprender. Para aprender estás educarte. Esto es otro tema. La parte seria del programa está es educarte. Sí, esto es otro tema. Vamos a despasar y vamos a reírnos de todo. Vamos a hablar de todo. A compartir, a ver qué es lo que pasa. Bueno, mi estimadísimo indio. Bueno, me voy a guardar la flecha. Se va a guardar afílela, vaya. No, se afila la flecha, después le saco uno el brillo. Bueno, muy bien. Bueno, pues, queridísimos amigos, hasta aquí llegamos con esta primera emisión casi de prueba, casi de prueba. Sí, porque hicimos mal el audio y todo. Sí, jodido. Casi de prueba. El problema no es de flecha, sino de indio. Indio, siempre me pasa lo mismo con los indios. Los esperamos el próximo viernes, en donde seguramente tendremos más problemas, donde no va a aprender nada, donde hablaremos más basofia. Pero bueno, usted la pasará bien y estaremos aquí algo divertidos. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Vale. Guarde su equipo de cacería para que nos veamos el próximo viernes. Vale, no, que es cacería, ser casado. Las mujeres son las que seducen y nos echan los perros. La mujer es la que decide, ese es otro sofisma de distracción. Uno es un pendejo en vitrina. Si la vieja quiere bien y si no, pues se jodió, hermano. Ya está. Deje de creer que es que usted decide, influye o hace algo. Meramente dedíquese a musitar palabra a ver si lo escogen y a ver si es suficientemente atractivo. Si no, se jodió, hermano. Ya está. Cierto. Y la atracción no la da, ni que la da la genética. La atracción se puede hacer, se puede comprar. Oye, yo siempre he dicho que hombre flojo no monta mujer bonita. Hay que trabajar para poderse hacer sus retoques, mandarse uno a arreglar los ojos, que le pongan barba falsa, no sé, que le hagan la liposucción a los cachetes, que le agranden 8 centímetros de pene y 10 millones a la billetera, alguna cosa así. No, todo eso se soluciona con la billetera gruesa, eso sí, no es más, ¿no? Es lo único que uno necesita tener grueso en realidad. Ahora no faltará la que diga, están cosificándolas. Sí. No, nos estamos cosificando a nosotros. Sí, nosotros pues somos las cosas. Sí. Somos el pedazo de carne. Por ahí escuchaba en algún podcast una de estas chicas que decía, es que si se admite que el hombre es un objeto de dinero, quiere decir que nosotros somos mercancía que compran. Pues sí. Pues sí. Por ahí viene la mano. Es una transacción. Por eso las mujeres cuando son muy exitosas tienen el problema de conseguir hombres, ¿sí? Porque los hombres tenemos miedo, porque la verdad no sabemos hacer nada más sino trabajar y traer dinero. No sabemos hacer nada más. Y a veces ni eso lo hacemos bien. Entonces nos deja mucha responsabilidad. Que la responsabilidad del placer, que la responsabilidad del amor, que la responsabilidad de todo no son unas bolas. En realidad vinimos aquí fue como a vivir, no sé, nos tiran aquí a este mundo cruel dominado por mujeres a ver cómo sobrevivimos al día a día. Así es. Bueno, muy bien. Nuestra vida. Nos vamos entonces a comer algo que nos engorde y que nos suma más en esta depresión. Y nos encontramos el próximo
El próximo. Lo peor de todo es que, lo peor de todo es que la risa es el mecanismo de escape de la depresión y de toda la tragicomedia. Sí. De todo lo trágico que es la vida de nosotros. Es así. Así es. Bueno, ya estaremos para contarnos las tragedias el viernes entrante. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando el próximo viernes aquí en el universo de Madcast. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Ahí se disparó la flecha. ¿Era dónde cae? Bueno, bye bye. Que estén muy bien. Bye.